noche oscura. Y cada 2 semanas, por esa puerta del misterio que abrimos en La Noche Despierta, que se llama La Noche Oscura, aparece Juan Rada. ¿Qué tal estás, Juan? Muy buenas. Hola, buenas noches, Javier. Encantado de estar una noche más con vosotros. Juan Rada, ya sabéis que es periodista, que fue director del diario El Caso. Juan, hablamos de casos que si los vemos en televisión, en alguna de estas series policíacas, podemos decir, ya, claro. Y tú vas a hacer una obra en una cafetería y resulta que te aparece un cuerpo en la pared. Ya, sí. Pero esto se ha dado y esto se ha producido. Y no hace tanto tiempo, Juan. Efectivamente. De siempre son muchas las historias sobre cadáveres de mujeres que han aparecido ocultos detrás de bloques de piedra, de hormigón y ladrillo, dejando pues una estela de inquietud, de duda y terror. Son hechos reales. Vamos a relatar en La Noche Oscura 5 de los casos más impactantes que se han producido en las últimas décadas. Algunos en la década pasada, o sea que están todavía, podemos decir que casi recientes. Juan, estamos hablando además de crímenes cuyas víctimas eran mujeres. Es curioso, pero el caso de mujeres emparedadas es más habitual que el de hombres emparedados. Sí, quizá pues, ahora que estamos tanto con la violencia de género y tal, pues parece ser que, que se han cometido mayor número de crímenes con mujeres. Quizá pues la fórmula de hacerlas desaparecer pues ha sido emparedarlas o enterrarlas, que hablaremos otro día sobre ese tema, en fin. Es como los cadáveres de los hombres que a veces parece que quedan abandonados ahí en mitad de la calle y tal, pero a las mujeres las han enterrado, pero vamos, desde siempre, ¿no? En la historia hay muchísimos casos y se sigue dando a día de hoy, y constantemente, seguirán apareciendo otros cadáveres en cuanto la piqueta de algún albañil pues esté haciendo obras de reforma en cualquier casa. Por desgracia eso ocurre y eso es así. ¿Por qué caso empezamos, Juan? Podemos empezar, aunque creo que ya nos referimos en alguna ocasión en este programa, por el más conocido que ha habido en los últimos tiempos, que ha sido el del lobo feroz. Era un mesón en Madrid, ¿verdad? Esto del lobo feroz. El nombre es curioso porque era un bar que lo adquirió un subcomisario de policía. Y entonces está en una zona muy céntrica, donde el popular barrio de la Latina, cerquita del Palacio de Oriente. Que los oyentes rápidamente más o menos pueden centrar dónde está ubicado esto. Y este subcomisario de policía controlaba por allá las zonas de los barrios de prostitutas, y cuando le veían venir decían que viene el lobo feroz, que viene el lobo feroz, era un poco la contraseña. Entonces este policía, con sentido del humor, a su local le puso ese nombre, pero lo fue arrendando. Primero se lo dejó un hermano suyo, luego incluso puticlub, lo llevaba una tal Pilar, conocida como la Rubia, y al final lo cogió una señora para su hijo, legionario, que había venido del tercio, y no tenía ni oficio ni beneficio. Bueno, estuvo un tiempo, pero el nombre sí de catadura, sino muy agradable, muy dado al alcohol, a las prostitutas. Total, que al tiempo pues cerró. Y ya, de nuevo, el policía lo volvió a arrendar, y cuando el nuevo usuario lo estaba ahí reformando, los albañiles, pues de pronto se encontraron con cadáveres, que al picar en la pared empezaron a salir huesos. Y ¿pero qué es esto? Y efectivamente fue la policía y había 2 cadáveres. Entonces, 2 cadáveres en un bar que, entendemos, no era muy grande tampoco. Bueno, era muy grande, ¿no? Que era, pues tiene una barrita y tal, y ahora un pequeño comedor pues con 3 o 4 mesas, pegadas a la mesa, donde comía la gente. Ahí estaban los cadáveres de pie, al lado. O sea que de podemos pie. ir a un palmo de la comida que estaban sirviendo. Madre mía, se encontraron, dices, de pie. De pie los dejaban. Entonces dijeron, bueno, ¿quién ha sido acá? Empezaron el último usuario. Claro, localizaron al propietario, pero bueno. Y entonces recordaron que, tirando de archivo policial, en una ocasión tuvo una bronca con una prostituta, una tal Araceli Fernández, a la que estuvo a punto de matar. Entonces localizaron a ella, le dijo que efectivamente que la había contratado, que la llevó allá, que bebió copas con ella, pero en fin, cuando llegó el momento de realizar el acto, pues que no podía por impotencia, y arremetió contra ella con un cuchillo jamonero. Ella se defendió como pudo, empezó a pegar gritos, algún vecino llamó a la policía, a los bomberos, él se negaba a abrir la puerta, pero en fin,
lo detuvieron, lo llevaron a una comisaría, pero como era la palabra de una prostituta en aquellos años, pues estamos hablando del año 87, ¿eh? 87, que tampoco hace tanto, ¿eh? Efectivamente, pues no le hicieron caso. Si a lo mejor se le hubiera prestado la debida atención a este asalto, pues se hubieran evitado nuevos crímenes. Pues no, lo dejaron en libertad, se sobreseyó el tema, y claro, luego ya investigando se supo que había contratado a otras 2 prostitutas en el Plaza Durmes, en la calle de la Cruz, que está al lado, y las había llevado allá. Y habían desaparecido. El modus operandi el mismo, beber, desnúdate, no puede consumar el acto, no os voy a pagar porque no vale, y matarlas a limpia cuchillada. Y luego tranquilamente, pues eso. Y en el plazo de 2 meses, ¿eh? Las tanteaba con unos ladrillos, y ahí se quedaban. Y luego, cuando traspasó el local, se fue tranquilamente pues dejando un panteón ahí, sin preocuparse. Juan, en el plazo de un mes se habrían cometido los 2 asesinatos. Los 2 asesinatos, exactamente el plazo de un mes. Y en mes y pico, pues porque la primera escapó por los pelos. Lo que no se sabe, desde que luego él se traspasó este bar hasta que le detuvieron al tiempo, si volvió a matar a otras, que es la gran duda que existe. Porque los psiquiatras lo han definido como un serial killer. O sea, dicen que cuando este hombre beba y consuma alguna sustancia y tal, pues que volverá a asesinar. O sea, que exactamente en el plazo de un mes estos 2 crímenes. Lo que quizá ocurrió es que en aquel momento tenía un bar y dejó allá los cadáveres, pero si no tenía el bar, vaya usted a saber dónde hubiese dejado los cadáveres de hipotéticas víctimas, ¿no? Efectivamente, coge a chicas jóvenes, por ejemplo, las 3 eran heroinómanas de 22 años, o sea, si iban chicas jóvenes, heroinómanas y tal, y como estaban necesitadas de dinero para meterse un pico, pues bueno, pues aunque este tenía mala catadura, pues se decidían ir con él, ¿no? Aunque lo hubieran embriagado y demás, él se aprovechaba de eso. No se sabe lo que pasó después, ni lo que puede estar pasando ahora, porque al tiempo salió, y vamos, ahora precisamente vive en Málaga. Y está libre. Es más, ha trabajado como guardia de seguridad. Una cosa bastante incomprensible. ¿Me lo estás diciendo en serio, Juan? Sí, sí. Madre mía. Fue un caso muy sonoro, vamos, por estas circunstancias, porque las dejó y sobre todo porque se fue tranquilamente, ¿no? Porque hay gente que ha enterrado y tal, pero vamos, nunca se ha deshecho del local. Dice, bueno, pasados los siglos lo encontrarán, pero vamos. Él se fue tranquilamente, a los pocos meses se dejó este panteón ahí con 2 cadáveres de pie, más otras cosas que pudiera haber por ahí, ¿no? Juan, ¿cómo es posible que una persona que ha matado a dos seres humanos, por lo menos 2 demostrados, porque se han encontrado los cuerpos, los ha emparedado, no ha dicho nada, le han pillado, no es que haya confesado siquiera, lo han pillado porque lo han pillado, hayan pasado 24 años desde aquellos crímenes y esté en la calle? Sí, bueno, además, él cuando lo detuvieron dijo que en parte le estaban poniendo las esposas y decía a la policía que en parte se alegraba de que lo detuvieran, porque decía que su misión era matar prostitutas y que tenía que acabar con todas. O sea, él tenía una obsesión con matar prostitutas. Y entonces los forenses, García Andrade y demás, dijeron que este hombre era irrecuperable. Pero bueno, le cayeron 70 y tantos años de prisión, pero lo de siempre. Empezó luego a redimir pena y tal, y vamos. 18 así, pues salió a la calle y está por ahí. O sea, que igual que el otro día hablábamos del matamendigo. Que iba a salir dentro de unos años, efectivamente. O del arropiero que con 48 crímenes murió en libertad, paseándose por las calles de Barcelona. No sabemos si volvería a matar o no. Esto es lo que ocurrió en el mesón del Lobo Feroz en el año 87. No deja de ser curiosa la coincidencia de que ocurriese en un local que había arrendado un excomisario de policía y que el Lobo Feroz fuese precisamente el seudónimo, la forma de llamarle en clave de las prostitutas de la zona. No deja de ser curioso, ¿no? Es una paradoja detrás de otra en este caso. Pues sí, que alguna de ellas le conocería incluso como el Lobo Feroz a este policía y luego, pues, vamos, tuvo el fin de sus días en el local de este funcionario. Pues quién sabe, quizás sí, quizás sí. Esto ocurrió en Madrid. Tenemos un caso en Mallorca, Juan, muy llamativo. Sí, el caso de Mallorca también fue curioso porque fue también un poco por el estilo. Se trata de un caso de emparedamiento descubierto de modo similar. Era verano del 2005, o sea, estamos hablando de hace 6 años. Sí, un obrero estaba cavando una zanja en los bajos de un apart-hotel, llamado Augusta, ya muy conocido en Palma de Mallorca. Pegó un impacto y saltaron los huesos. Bueno, ¿qué es esto? Fue la policía y correspondían a una mujer de unos 50 años de edad a la que le habían fracturado el cráneo, las costillas y otras partes del cuerpo. Estaba vestida y conservaba los pendientes, una pulsera de oro, el reloj,
o sea, pertenencias caras. Luego estaba claro que no había sido ningún robo. Entonces, investigando, la policía descubrió que en el año 77, o sea que habían pasado ya casi 3 décadas, se había presentado una denuncia por la desaparición de una empleada de dicho centro, una tal María Dolores Santiago, que se había ido a la isla para trabajar ahí y que desapareció. Entonces dije, vamos a ver si es ella. Contactaron con la familia, le hicieron la prueba de ADN a una hermana suya, justo, era ella. Entonces... 20 muchos, casi 30 años después. Casi 30 años después aparece haciendo una obra del albañil. ¿Y qué se puede saber de aquello? Empiezan a remover y se descubre que mantenía una relación sentimental con un compañero suyo llamado Pepe el Picapedrer o el albañil, curiosamente también. Y que, en fin, un hombre que estaba casado y tenía 2 hijos. Entonces, en la lavandería, en los bajos, allá tenían lugar sus encuentros furtivos y demás. Por lo que se ve, ella o él le había prometido a ella pues que se iba a separar, que vivirían juntos y demás, pero pasaba el tiempo, le iba dando largas y nada de nada. Entonces, ella le dio un ultimátum: mira, o te separas, nos vamos. Es más, la víspera de que esta mujer desapareciera, hablando por teléfono con una sobrina suya, pues le dijo que lo iba a abandonar, iba a volver a Granada, que era su tierra, porque no quería estar perdiendo el tiempo con él. En fin, llevaban 5 años de relación y él no se avenía pues a dejar a su esposa y juntarse a ella. Fue la última noticia que se tuvo de ella. Ya no se supo más. Desapareció por completo. Al parecer, al día siguiente se citaron en la lavandería, abajo, donde tenían sus encuentros amorosos periódicos, discutieron y la mató. Después trasladó el cuerpo inerte hasta un sótano que existe bajo la piscina y allá al lado pues la emparedó. Hablaron con él la policía y demás, él lo negó, pero en fin. Prácticamente el crimen, ya hacía 7 años que el crimen había prescrito, porque a los 20 años saben que en España han prescrito los crímenes, con lo cual, Juan, aunque hubiese confesado el albañil, nada se podría haber hecho con él. No se podían hacer nada. Bueno, además estaba claro que estaba mintiendo porque dijo, todos son mentiras, no sé quién era, textual, no sé de quién me hablan, no conocía a esa mujer, afirmaba. Cuando luego se demostró que trabajaban juntos, que eran amantes, que estaba clarísimo que el hombre mentía, pero ya no se puede hacer nada. Si lo hubiera reconocido era lo mismo, pero bueno, él como está casado con hijos y demás, pues prefería quedar ahí como una persona de bien, normal, de bien, pero sí, como se suele decir. Lamentable porque fue parecían circunstancias a las otras, también unos albañiles picando ahí y se encontraron con el cadáver. Solo que en este caso pues habían pasado eso pues casi 27 años. Casi 27 años. Tenemos también un caso en el que hay implicado una persona relacionada con un conocido grupo musical que, Juan, te voy a pedir que no mencionemos, si te parece, que lo dejemos ahí en el aire y que cada uno, si luego quiere investigar de qué grupo hablamos, pues yo casi lo prefiero. Pero vamos, el nombre del protagonista lo damos. El nombre del protagonista yo creo que sí lo podemos dar porque está claro que hizo lo que hizo y eso sí que está demostrado y está condenado por ello. Sí. Pues mira, este caso estamos hablando como protagonista a un conocido intérprete de rock transgresivo. Se llamaba Zósimo Iniesta, conocido como Zósimo, y en fin, formó parte de un grupo musical que actualmente tiene bastante fuerza. Su carrera como guitarrista fue decayendo a consecuencia de los picos que se metía. Una de las canciones que ha dejado este conjunto en su historial discográfico se titula Emparedado. ¿Coincidencia o premonición? Este hombre vivía en casa de una hermana suya en un barrio marginal de Cáceres con la hermana. Esta, Aurora Pascual, de 44 años, pues le atendía, lo había acogido un poco porque veía que llevaba una vida descarriada y demás. De pronto ella desapareció. Y él dio explicaciones de que la hermana era drogadicta y que había marchado a Italia para rehabilitarse en una clínica. Bueno, la excusa no convencía al vecindario, pero el Jueves Santo del año 2006, un vecino de la zona pues llamó a la policía y también al periódico de allá local para comentar que sospechaba de que la habían matado. Él veía cosas raras. De inmediato los agentes se personaron en la vivienda
donde les extrañó los numerosos ambientadores existentes y una pequeña plaga de mosquitos en una habitación. Ante el duro interrogatorio que empezó a ser sometido, el guitarrista indicó el lugar exacto en que se encontraba emparedada. Efectivamente, había un nicho al final del piso, construido a base de ladrillos, con la ayuda de su compañera, la Puri, donde había sido introducido el cadáver de modo apretado en posición fetal. Y delante, para disimular un poco la ñapa esa, pues habían colocado un armario. Conducido a la comisaría, pues declaró que había matado a su hermano. Dice, no, un día al regresar a casa me la encontré muerta por sobredosis, con una jeringuilla clavada, pensaba que me podían acusar de la muerte, me tendría que ir ahí, me quedaría sin piso, así que hablé con la Puri, que era la novia, y decidimos ocultar el cadáver. En cuanto a los golpes que tenía la mujer, llevaba solamente 4 meses emparedada, dijo que se los habría hecho ya después de morir. Curiosa explicación. En fin, los vecinos ya comentaron que había peleas constantes, que le daban palizas para sacarle dinero, en fin, que eso era la crónica de un crimen anunciado. Entonces, Fósimo, el fratricida, tiene 42 años, pues fue condenado a unos cuantos años de prisión por este homicidio, que estaba claramente que había matado a su hermano. Vamos, y ahí está en la cárcel. ¿Y esto fue en qué año? Esto fue en el 2005. Casi nada. Perdón, en el 2006, o sea, en el 2006, hace 5 años exactamente de este crimen, vamos. Y fue porque los vecinos, pues hombre, no sé, les extrañaba un poco que hubiera desaparecido la hermana, que dijera que era drogadicta, en fin, sonaba todo un poco a excusa, y como veían que este hombre pues llevaba una carrera más que dudosa, pues se animaron a llamar a la policía, y pues, si la policía no hacía mucho caso, pues también a llamar a un periódico, hablaron y demás, y la habían ocultado ahí, ya más o menos de medio año y demás, y no, ellos seguían pues eso, utilizando el piso y demás, y hubieran seguido así de por vida, si no fuera porque los descubrieron. Entró la policía, pero claro, era una ñapa reciente, había un poco de bichitos pequeños brujuleando por allá, en fin, al olor del cadáver, y quedó descubierto que había matado a la hermana. Juan, esto realmente es porque era una ñapa mal hecha, porque el olor, cuando se empareda un cadáver, teóricamente se puede mitigar, ¿no? Respecto a otras formas de hacerlo desaparecer. Claro, pero bueno, esto lo habrían hecho pues en plan chapuza, lo habrían hecho a prisa y corriendo, y cómo se hacen estas cosas. Por ejemplo, ahora que, vamos, ya que estamos hablando del libro del caso, pues otro emparedamiento que tuvo mucha repercusión en el año 1956 fue uno que ocurrió en la madrileña calle de O'Donnell. Habían derribando un chalecito para construir en su lugar pues un bloque de apartamentos. Un par de obreros, al meter la pala debajo del horno, descubrieron un saco de arpillera cerrado por la boca, aunque roto por algunos lados a consecuencia por el tiempo transcurrido. Lo abrieron, por curiosidad, claro, y vieron que contenía restos de un cuerpo humano. Había también una faja, algunos zapatos, un trozo de peineta, varios botones. Los forenses vieron que se trataba de una mujer muy alta, que bueno, vamos, que se ve que había tenido buena presencia, y unos 30 años de edad, a la que le habían machacado el cráneo antes de proceder a ocultarla. No había más pistas. Entonces, igual que en este otro caso del guitarrista Fósimo, que estamos hablando, los operarios aseguraron que el horno donde se produjo el hallazgo había sido reconstruido por alguien que no tenía la más mínima idea de la albañilería. O sea, había sido una obra chapucera para ocultar un cadáver. Otra ñapa. Dijeron que una ñapa. Desde esto, cualquier obrero que hubiera venido aquí y que hubiera metido un poco el pico iba a descubrir que esto no estaba hecho por albañiles, que aquí se ocultaba algo, ¿no? O sea, otra chapuza como en el caso anterior. Entonces, investigando, se supo que la casa, durante la Guerra Civil, estuvo requisada por el Partido Comunista. Motivo que vino muy bien a los gobernantes... Año 57. Para achacar aquellos años de desórdenes por la causa de la muerte. Es más, tengo aquí, del libro mío que voy a publicar, la versión del caso. Dice que se trataba, textual, de una joven de excelente familia, encarcelada por los rojos, y de quien se enamoró uno de los dirigentes de las organizaciones marxistas. Pudiera ser que la mujer fuera condenada y ejecutada, y ocultaron el cadáver por temor a las represalias del enamorado. Una explicación está con todos los tintes de haber sido elaborada directamente por la Dirección General de Prensa para inserción obligatoria. Sí. Porque luego se demostró en el concienzudo informe que hicieron los forenses que la víctima llevaba fallecida unos 7 años, no más.
O sea que había sido un crimen del 50, de finales de los 40, pero en ningún caso claro, de los porque tiempos la de guerra civil había concluido hace 17 años antes. O sea que habían transcurrido 10 años desde el final de la guerra y la muerte y emparedamiento de esta mujer. Y quedaba claro que el óbito pues, se había producido antes tiempo después. Tanto por la hazaña señorial en que se produjo, como por las circunstancias que lo rodearon, pues despertó abundante interés. Nunca se ha aclarado nada del caso. Ha quedado ahí. Ha quedado ahí. La guerra civil, pero habían transcurrido 10 años de la guerra civil cuando ella había muerto. O sea que... Y nadie más investigó y nadie más supo nada. No, nunca, nadie supo nada. Fue un caso sonoro, pero ahí se quedó, ¿no? Se sacaron, vamos, estas notas de inserción obligatoria que daban entonces, y como estaba prohibido investigar, vamos, como las informaciones tenían que pasar por la censura, pues ya no, nadie, yo creo que ni intentó siquiera publicar nada al respecto. Quizá podría haber sido, Juan, sin ánimo de especular, pero algo del cadáver hace decir que es una chica de buena familia. Efectivamente, sí. Y yo me imagino que un crimen en buenas familias en el año 57, si uno tenía influencias, era posible taparlo. Claro. Ya digo, era el más céntrico de O'Donnell, barrio de Salamanca, pues un chalecito, que además yo estaba viendo por fuera el bloque de, pero vamos, era impresionante, una esquina, pero vamos, era un chalet señorial con unos jardines grandísimos, vamos, el bloque que hay ahora ocupa muchísima extensión de terreno, o sea, era gente de dinero. Y esta tenía, chica, 30 años, muy buena presencia y tal, y desapareció misteriosamente. Luego, está claro que ahí pudo haber algún crimen pasional, o de lo que fuera, y al ser gente influyente, pues echó tierra encima. O sea, no, esto de la guerra civil, por no decir que había sido las guerras carlistas, ¿no? O sea, que sacó la excusa. Juan, pues vemos de todas formas que aunque este último caso nos deja el sabor agridulce de que nunca más se investigó, los cadáveres se pueden tapar y se pueden emparedar, pero siempre aparecen. Sí, mira, aquí hay otro, que para... Yo iba a hablar de 5, y este ocurrió en Tarrasa, pues también a finales del siglo pasado, en 1998. A ver. Una joven de 20 años, Noelia Gómez González, era estudiante de fetichista, vamos, le gustaba mucho, pues eso, el maquillaje, peinar y tal, y fue a casa de una amiga, pues para hacer unos retoques estéticos y tal. Iba tan solo con lo puesto, ni carnet de identidad, ni llaves, ni dinero, o sea, se ve que iba a volver pronto. Nadie la volvió a ver. Entonces la policía empezó a interrogar a un primo carnal suyo con el que se iba a casar. La familia es que recelaba del muchacho, pero entonces la madre se empeñó en que había que investigar a ese chico porque era el novio y era con el que más proximidad tenía. Durante 6 años y medio solicitó reiteradamente que se inspeccionara la vivienda de su sobrino. Recordaba unas obras de reforma efectuadas en el cuarto de baño. La respuesta de la policía fue que se precisaba una autorización del juez que nunca se avino a emitir dicha orden, con lo cual allá nadie pudo entrar en la casa. La madre de la víctima, harta de esperar, decidió actuar por su cuenta. Se introdujo clandestinamente por una ventana en el piso del sobrino y observó que había baldosas levantadas y un agujero en la pared junto al lavabo, tapando parcialmente, pues eso, ese trozo de pared y el suelo. Sus sospechas empezaron a hacer realidad. Avisados los mozos de escuadra, descubrieron, al picar el hormigón, una rótula, una costilla, un dedo de un pie y fragmentos de una mano. Era el cadáver de su hija. El novio, Félix Carvajal, cuando fue detenido, pues declaró que no, que había dormido con ella y que al despertar un día, pues la encontró sin vida, y que se había metido una sobredosis de estupefacientes. Esta excusa se parece mucho también a la del guitarrista Fósimo, y se la encontró muerta. Pero dice, por vergüenza, por miedo, porque podían sospechar de él y tal, dijo, pues lo mejor es deshacerse del cadáver. Lo llevó al baño, lo cuarteó, lo metió en trozos y luego pues lo emparedó. En fin, nadie creyó su versión. Un jurado popular declaró culpable al novio, pues le metieron 9 años y 11 meses, fue la pena impuesta. Pero vamos, 9 años. Pues, otra especie de ñapa, mal hecha y tal, pero claro, como nadie accedía a su casa, porque el juez en ningún momento emitió una orden que permitiera el registro a la policía, pues sí, transcurrieron 6 años y medio. Y si no llega a ser por la madre, que entró por una ventana, vamos, saltándose, vamos, un allanamiento en morada en toda regla, y vio que había ya una ñapa de mala muerte,
pues ya hubiese sido teóricamente igual un crimen perfecto. Pero en fin, antes o después, los cadáveres afloran a la superficie. Y cuando afloran hablan, que es lo que siempre decimos, ¿verdad? O sea, son casos que dejan mal sabor de boca, pero está ahí, ¿no? El paso del tiempo hace que periódicamente, tras los muros y suelos, surjan desaparecidos que nunca se ausentaron, sino que fueron víctimas de asesinos desalmados. También dice que esta reacción criminal responde, según los psiquiatras, a la necesidad de esconder cerca el cuerpo del delito para evitar que sea descubierto. Es como si al tenerlo cerca te garantizaras que no van a poder acceder a él, ¿no? Lo controlases, ¿no? Y eso es una perversidad absoluta hasta el final. Por eso, para terminar esta noche oscura, una pregunta. ¿Cuántos asesinados más permanecen ocultos a la espera de que la piqueta los saque a la luz y puedan ser exhumados? Seguro que unos cuantos, seguro. Bien. Habrá que seguir esperando a que las piquetas y a que los albañiles en este tipo de obras se encuentren cosas, pero que se encuentren, que los cadáveres puedan hablar y que los responsables de sus muertes carguen con el peso de la ley y que no se hayan visto favorecidos por ese principio de prescripción del delito. Cuando hay una muerte de una persona por medio, sí, como el caso de Mallorca. Creo que no hay prescripción que valga, Juan, pero bueno, esto ya es una opinión personal. Lo vamos a dejar aquí, Juan Rada. Ha sido un placer como siempre.